¿Qué es exactamente la democracia? Es curioso porque es una de esas palabras que usamos todo el tiempo. Totalmente. La damos por sentada, como si fuera una idea simple, el gobierno del pueblo. Pero en cuanto rascas un poco la superficie, te das cuenta de que es un laberinto. Un laberinto, sí, de ideas, de contradicciones y de experimentos que abarcan miles de años. La propia palabra ya nos da una pista, ¿no? Claro. Viene del griego antiguo, democratía, Demos, el pueblo. y kratos, que es el poder o el gobierno. Una idea que nace, bueno, nada menos que en el siglo V antes de Cristo, en lugares como Atenas. Y justo de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a intentar, pues, meterle el bisturí a esa idea. Desentrañarla un poco. Exacto. El objetivo que nos hemos marcado, basándonos en el material de referencia, es ese: desentrañar el concepto, viajar a sus orígenes, explorar las muchísimas formas que tiene hoy. Y entender por qué está pasando lo que está pasando. Justo, entender por qué, a pesar de ser un ideal casi universal, los datos sugieren que está en retroceso en muchas partes del mundo. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por el principio de todo. Cuando pensamos en la cuna de la democracia, la imagen es Atenas, ¿no? Pero, ¿cómo funcionaba aquello en el día a día? ¿Era como lo imaginamos? Pues, a ver, era un sistema fascinante y, para su época, radicalmente directo, ¿Directo en qué sentido? en que los ciudadanos no elegían representantes para que tomaran las decisiones por ellos, como hacemos ahora en la mayoría de sitios. Ah, no había diputados ni nada parecido. No. Se reunían todos en una asamblea en la colina de Pnyx y participaban directamente. Votaban a mano alzada las leyes, las declaraciones de guerra, los presupuestos, todo. O sea, el poder del pueblo en su forma más pura, literalmente. La más pura que se conocía. Ahora bien, aquí viene el matiz crucial, La letra pequeña que lo cambia todo. siempre. Y la pregunta es, ¿quién era considerado ciudadano? Y la respuesta es, muy poca gente. Ah, el truco, sabía que habían truco. Exacto. Las mujeres estaban completamente excluidas. Por supuesto. Los esclavos, que eran una parte enorme de la población, evidentemente también. Y los extranjeros que vivían allí, los metecos, tampoco tenían derechos políticos. Vaya. Entonces, ¿de qué porcentaje de la población estamos hablando? Pues los cálculos más generosos sugieren que solo entre un 10 y un 20% de la población total tenía derecho a participar. ¿Uno de cada cinco, como mucho? Como mucho. Si lo contamos por hogares, pues aproximadamente 1 de cada 4 residentes tenía voz y voto. O sea que era una democracia, sí, pero para un club muy, muy exclusivo, de hombres, propietarios y nacidos en Atenas. Un club muy selecto. Y claro, aquí es donde nace la pregunta del millón, la que nos persigue desde entonces. ¿Quién es realmente el pueblo? Esa es la pregunta fundamental que ha marcado toda la historia de la democracia. Y esa idea de un gobierno que no esté en manos de un solo rey, bueno, pues desaparece durante siglos. Tarda muchísimo en volver a asomar la cabeza, ¿no? Pienso en esos momentos clave en los que se intenta poner límites al poder absoluto. El siguiente granito sería la Carta Magna en Inglaterra. Es un punto de inflexión fundamental, sí. Pero ojo, la Carta Magna de 1215 no es un documento democrático ni de lejos. No, claro, era un acuerdo entre nobles. Y práctica. ¿En qué sentido? En que por primera vez se establece por escrito que el poder del rey no es absoluto, que está sujeto a la ley. Que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el rey. Justo. Y eso sienta las bases para la idea del parlamentarismo, la idea de que el monarca necesita consultar y obtener el consentimiento de otros para ciertas cosas, sobre todo para subir los impuestos. Vale, es el germen, una semilla que tarda siglos en brotar. ¿Y cómo evoluciona ese germen hasta convertirse en lo que hoy entendemos por democracia? Pues el gran salto se produce siglos después, con la Ilustración. Ahí es donde filósofos como John Locke le ponen, digamos, el motor intelectual a todo esto. Locke es clave, sí. Locke introduce dos ideas que son dinamita pura para el antiguo régimen. La primera es la de los derechos naturales inalienables. Vida, libertad y propiedad. Esos son. La idea de que los seres humanos tenemos ciertos derechos por el simple hecho de existir, no porque un rey nos los conceda. Y eso es revolucionario. Totalmente. ¿Y la segunda idea? La del consentimiento de los gobernados. Que un gobierno solo es legítimo si la gente está de acuerdo en ser gobernada por él. Precisamente. Esas dos ideas juntas son la base filosófica de todas las democracias liberales modernas. Y fueron el combustible de revoluciones como la americana y la francesa. Entiendo.
La democracia entonces ya no es solo quién vota, sino también qué derechos tiene el individuo que ni siquiera el gobierno puede pisotear. Has dado en el clavo. Esa es la esencia de la democracia liberal. Y con esa base filosófica llegamos al siglo XX, que es cuando la idea explota a nivel global. Los documentos que hemos revisado hablan de las olas de democratización. Sí, es un concepto que acuñó el politólogo Samuel Huntington. Se refiere a periodos concretos en los que el número de democracias en el mundo aumenta de forma drástica. Y la más grande fue después de la caída del muro de Berlín, imagino. Bueno, esa fue la culminación de la llamada Tercera Ola. Empezó en los años 70 en el sur de Europa, con Portugal, Grecia, España. Cierto. Siguió por América Latina en los 80 y efectivamente culminó con la caída del bloque soviético. En ese momento parecía que la democracia liberal era, como dijo Fukuyama, el fin de la historia. El modelo definitivo. El que había ganado. Parecía. Parecía. Pero la historia siempre tiene giros de guión. Y los datos actuales pintan un cuadro muy diferente. Radicalmente diferente. Y aquí es donde la conversación se pone seria, yo creo. A ver, suelta el dato. Pues mira, según los datos del Instituto BEDEM, que es uno de los principales medidores del mundo, El sueco, ¿verdad? ese mismo, en 2022 el 72% de la población mundial vivía en autocracias. Espera. Para un momento. ¿El 72%? El 72%. Pero ese dato es demoledor porque la narrativa que todos tenemos en la cabeza es la del triunfo imparable de la democracia tras la Guerra Fría. Pues esa narrativa se ha invertido por completo. La revista The Economist tiene su propio índice y su conclusión es parecida. Menos de la mitad del mundo vive en una democracia y solo un 8% en lo que ellos llaman una democracia plena. ¿Lo que estás diciendo es que la ola no solo se ha frenado, sino que estamos en plena resaca? Estamos en plena resaca. Se ha acuñado el término retroceso democrático o democratic backsliding para describirlo. ¿Y en qué consiste ese retroceso? No son golpes de Estado como los de antes, imagino. No siempre. De hecho, desde 2005 se registran más deterioros que mejoras en libertades políticas y civiles a nivel global. Es un goteo constante. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues erosión de la independencia judicial, ataques a la prensa libre, manipulación sutil de las elecciones. El desmantelamiento suele ser lento y desde dentro, por líderes que llegaron al poder democráticamente, y eso lo hace más difícil de combatir. Para entender bien ese retroceso, quizá primero deberíamos aclarar qué tipos de democracia existen hoy, porque no todas son iguales. Hemos hablado de la directa de Atenas, pero eso hoy es casi una anécdota, Es una rareza, sí. El ejemplo moderno más citado siempre es Suiza. por los referéndums. Claro, combinan un sistema representativo con muchísimos referéndums a todos los niveles, federal, cantonal y local. Los ciudadanos suizos votan sobre temas increíblemente específicos varias veces al año. Pero es la excepción. La gran excepción. La forma abrumadoramente dominante en el mundo es la democracia representativa. Es decir, elegimos a gente para que decida por nosotros. Y dentro de ese modelo, los dos grandes sistemas son el parlamentario y el presidencial. Que siempre se confunden. Se confunden mucho. ¿Cuál es la diferencia clave? La diferencia clave está en la relación entre el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, y el poder legislativo, el parlamento. A ver. En un sistema parlamentario, como el del Reino Unido o el de España, el gobierno emana del parlamento. El jefe de gobierno, el primer ministro, es normalmente el líder del partido con mayoría parlamentaria y necesita la confianza del parlamento para gobernar. Constantemente. Si pierde una moción de censura, cae. Hay una fusión, digamos, entre los dos poderes. Entendido. ¿Y en el presidencial? En un sistema presidencial como el de Estados Unidos, hay una separación de poderes mucho más estricta. Se eligen por separado. Exacto. El público elige al presidente por un lado y a los legisladores por otro. El presidente es jefe de Estado y de gobierno, tiene un mandato fijo y no depende de la confianza del Parlamento. Lo que puede llevar a situaciones de bloqueo, ¿no? Cuando el presidente es de un partido y la mayoría del Congreso es de otro. El famoso gridlock o gobierno dividido. Es uno de sus principales riesgos, sí. Vale. Creo que queda claro. Pero quiero volver un momento a la antigua Atenas, porque en las fuentes se menciona una idea que a mí de verdad me ha volado la cabeza. A ver. La sortición, el llamado sistema de lotería. Ah, sí. Es una de las ideas más fascinantes y contraintuitivas de la democracia original. Es que solemos asociar democracia con elecciones. Votar es la base de todo. Pues para los atenienses, la verdadera marca de la democracia era el sorteo. Pero eso es una locura. ¿Me estás diciendo que elegían a sus cargos públicos sacando bolitas de un sombrero?
Bueno, casi. Al ministro de Economía le podía tocar a un tipo que no sabía sumar. No, no exactamente. Para cargos que requerían una pericia técnica muy específica, como los generales militares, por ejemplo, ahí sí que usaban elecciones. Ah, vale. Pero para la inmensa mayoría de los cargos de la Administración, los miembros del Consejo de los 500, los jurados de los tribunales, se usaba el sorteo entre todos los ciudadanos que se presentaban voluntarios. Sigo sin entenderlo. ¿Por qué? ¿Cuál era la lógica detrás de algo tan aparentemente azaroso? La lógica era profundísima. Para ellos, las elecciones no eran un sistema democrático, sino aristocrático. ¿Aristocrático? Sí, creían que las elecciones siempre favorecerían a los ricos, a los que hablaban bien en público, a los populares, ¿A una élite? a una élite, exacto. El sorteo, en cambio, era la única forma de garantizar que cualquier ciudadano, rico o pobre, tuviera las mismas posibilidades de gobernar. ¿Visto así cambia la perspectiva? Claro, evitaba la corrupción, la compra de votos y la creación de una clase política profesional. Era la expresión máxima de la confianza en el ciudadano común. Campañas electorales multimillonarias. Bueno, esto nos lleva a la gran pregunta. Más allá de sus formas, ¿por qué la democracia? ¿Cuál es su justificación fundamental? El material menciona la legitimidad como una de las claves. Es la primera y más importante. Es la idea del contrato social, de la que hablábamos con Locke. El consentimiento de los gobernados. Exacto. Un gobierno es legítimo porque deriva su poder del consentimiento del pueblo, no de la fuerza ni de un derecho divino. Y esa es su gran fuerza moral. Y luego está el argumento económico, que a mí me parece muy potente. Las fuentes citan el trabajo de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson. ¿Por qué fracasan los países, sí? Su tesis es que las democracias, a largo plazo, tienden a ser más prósperas. Efectivamente. La razón, según ellos, es que las instituciones políticas inclusivas, es decir, las democráticas, crean instituciones económicas también inclusivas, ¿Y qué significa eso en la práctica? pues que fomentan la innovación, protegen la propiedad privada para una amplia mayoría de la población, no solo para la élite, y permiten lo que Schumpeter llamó la destrucción creativa. Que nuevas empresas y tecnologías reemplacen a las viejas. Justo. Los regímenes autoritarios, en cambio, suelen crear sistemas económicos extractivos, diseñados para enriquecer a la élite en el poder. Y para ello, a menudo, frenan la innovación, porque podría amenazar su control. Pero seguro que alguien nos está escuchando y pensando, bueno, ¿y qué pasa con el crecimiento espectacular de países autoritarios, como China en las últimas décadas? ¿Cómo encaja eso en la teoría? Es una objeción muy importante. Claro. Acemoglu y Robinson argumentan que los regímenes autoritarios pueden generar un crecimiento muy rápido durante un tiempo, Sobre todo al principio. especialmente cuando se trata de copiar tecnologías que ya existen y de movilizar recursos masivamente, como hizo la Unión Soviética o como ha hecho China. Vale. Pero sostienen que ese crecimiento tiene un techo, porque carece del dinamismo innovador que a largo plazo solo la libertad económica y política puede garantizar. Hay datos que apoyen esto, ¿no? Sí, de hecho, un estudio de 2019 estimó que los países que hicieron la transición a la democracia experimentaron, de media, un aumento del 20% en su PIB per cápita en los 25 años siguientes. Comparado con lo que habrían tenido si hubieran seguido siendo autoritarios. Exacto. La diferencia es notable. A pesar de estas justificaciones tan potentes, la realidad es que la democracia enfrenta desafíos enormes. Y aquí volvemos al retroceso democrático. Uno de los grandes villanos en esta historia parece ser la tecnología y los medios de comunicación. Son un factor clave, sin duda. La salud de una democracia depende de tener un electorado razonablemente bien informado, que sea capaz de debatir sobre una base de hechos compartidos. Y eso es precisamente lo que se está rompiendo. Se está erosionando a una velocidad de vértigo. Las redes sociales y la fragmentación de los medios nos han metido en cámaras de eco, O echo chambers, sí. donde solo escuchamos opiniones que refuerzan las nuestras y además nos presentan una versión caricaturizada y hostil del que piensa diferente. Es algo que vemos todos los días. El feed de noticias de una persona puede ser un universo completamente diferente al de su vecino. Totalmente. Y en ese entorno, la desinformación y las noticias falsas campan a sus anchas. El problema ya no es solo que haya mentiras. No, el problema es más profundo. Se trata de sembrar la desconfianza en todas las fuentes de información, la ciencia, la prensa, las instituciones.
Si los ciudadanos no podemos ponernos de acuerdo sobre qué es verdad, el debate democrático se vuelve imposible, Se convierte en una lucha de tribus. en una guerra cultural sin base común. Y junto a ese desafío tan moderno, hay otro peligro que es tan antiguo como la propia democracia, la llamada tiranía de la mayoría. El gran miedo de pensadores como Alexis de Tocqueville o John Stuart Mill. La idea de que el 51% del pueblo puede votar para oprimir al 49% restante. Exacto. Si la democracia es solo la ley de la mayoría, sin ningún límite, puede ser una forma de opresión tan terrible como la de un dictador. Por ejemplo, Pues una mayoría podría votar para quitarle sus propiedades a una minoría, o para prohibir su religión, o para encarcelar a los que piensen diferente. y es aquí donde entra en juego el apellido liberal, en democracia liberal, ¿no? Que no se refiere a un partido político, sino a algo mucho más profundo. Exactamente. Una democracia liberal es, por definición, un sistema que le pone límites al poder de la mayoría, ¿Y dónde están esos límites? en una constitución y en la protección de los derechos individuales. Derechos como la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de religión, el derecho a un juicio justo, Derechos que no se pueden votar. no están sujetos a votación, no se pueden eliminar porque a una mayoría de turno no le gusten. De hecho, son la condición necesaria para que la democracia pueda funcionar de verdad. Claro, sin libertad de expresión no puedes criticar al gobierno. Sin libertad de prensa no hay control sobre el poder. Son las reglas del juego que protegen a las minorías y garantizan el pluralismo. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué significa esto? Pues que la democracia es muchísimo más que meter una papeleta en una urna cada 4 años. Desde luego, celebrar elecciones es una condición necesaria, pero no es suficiente ni de lejos. Es solo el principio. Es solo el principio. Una democracia saludable es un ecosistema complejo. Requiere esos derechos individuales que hemos mencionado, pero también una separación de poderes efectiva, un poder judicial independiente que haga cumplir la ley a todos por igual. Una sociedad civil fuerte y activa. Y, sobre todo, una cultura de tolerancia y de respeto por las reglas del juego democrático. Aceptar la derrota y respetar la legitimidad del adversario. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos analizado. Ha sido un viaje intenso, ¿eh? La verdad es que sí. Hemos visto que la democracia no es un concepto único, sino una familia de ideas que ha evolucionado desde la participación directa de ese club exclusivo en Atenas. Hasta los complejos sistemas representativos globales que tenemos hoy, con todas sus variantes. Y hemos identificado la gran tensión de nuestro tiempo. Por un lado, la democracia como ideal sigue siendo increíblemente poderosa. Es la aspiración de millones de personas que viven bajo regímenes autoritarios, sin duda. Pero por otro, su práctica en el mundo real se enfrenta a amenazas muy, muy serias. Desde ese retroceso democrático lento y silencioso. Hasta los nuevos desafíos que plantean la desinformación y la polarización extrema que envenenan el debate público. Queda claro que no es un sistema perfecto, ni mucho menos, pero las alternativas parecen ser mucho peores. Y, como siempre, nos gusta terminar con una idea para que se quede resonando. Algo para seguir dándole vueltas. Adelante. En la antigua Atenas, como hemos visto, usaban el sorteo para muchos cargos públicos, porque tenían pánico a que las elecciones crearan una aristocracia encubierta, un gobierno de los ricos y los carismáticos. Un miedo que, visto lo visto, no era infundado. Pues no. Si miramos la política actual, con campañas que cuestan miles de millones y la influencia cada vez mayor de las élites económicas, la pregunta es casi obligada. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a reintroducir una pequeña dosis de sorteo en nuestros sistemas modernos? ¿Qué funciones podrían asignarse al azar a ciudadanos comunes para revitalizar la participación, romper la polarización y reconstruir la confianza en que el gobierno, de verdad, puede ser el gobierno del pueblo?